Queridos amigos, queridas amigas, ya estáis cansados de verme, soy Eduardo Alonso y hoy vamos a hablar de las ayudas, actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Por una cuestión de plazos y de presupuesto, será esta la última convocatoria de ayudas dentro de los fondos Next Generation que dependen del Real Decreto 853/2021. Debemos comenzar asumiendo que la vivienda contribuye a la salud de la población y que, por tanto, la mejora de las condiciones de las viviendas supone la mejora de la salud de todos nosotros. La rehabilitación, entendida como el proceso por el cual un edificio recupera sus prestaciones e incide en la calidad de vida de las personas que lo habitan, afecta a un amplio rango de aspectos: a la salud y al confort del habitante, a la habitabilidad y la usabilidad de la vivienda, a la reducción de emisiones y la descarbonización de nuestro edificio y a la recuperación de la calidad del aire y los niveles de contaminación de nuestras ciudades. Y por último, y no menos importante en absoluto, aspectos financieros relacionados con el ahorro energético o la revalorización de nuestros inmuebles y de nuestras viviendas. Así que invertir en rehabilitación es siempre, siempre invertir en salud y en calidad de vida. Y ahora vamos a volver la vista atrás para ver cuál es el escenario en el que surgen todas estas ayudas. El contexto no es otro que el de los fondos Next Generation y que está marcado por tres situaciones de las que todos os vais a dar cuenta enseguida. Por un lado, la emergencia climática, ante la cual la Comisión Europea pretende posicionar a Europa como el primer continente descarbonizado del mundo. Por otro lado, la reciente crisis, no sé si reciente o si ya la hemos superado, yo entiendo que sí, causada por el COVID, que nos ha mostrado la importancia de disfrutar de buenas condiciones en nuestras viviendas, pero también este complejo momento se marcó por una crisis energética que ojalá ya hayamos superado y que disparó los precios de la electricidad, el gas, los suministros energéticos e incluso sabemos que tal vez haya acabado afectando a la cesta de la compra. Bueno, pues dentro de la política energética europea se identificó a la edificación como un sector clave, porque además de esos objetivos de descarbonización que acabo de comentar, que por cierto son para 2050, la rehabilitación de un elevadísimo número de viviendas ayudará a orientar la recuperación económica que parece que por fin ha llegado en este escenario post-COVID. Bueno, estos fondos han supuesto una oportunidad histórica para alcanzar la transición ecológica y digital, pero nuestro parque de viviendas es el más envejecido e ineficiente de Europa, hay que decirlo. Y así debemos de rehabilitar un total de 1.200.000 viviendas. Antes se consideraba, obviamente, desde el 2021, que se inició este viaje, hasta el 2030. Obviamente, variando los ritmos, ¿no? Y ahí los tenéis en ese gráfico. Porque casi el 50% de las viviendas es anterior a 1979, o sea, no cuentan con aislamiento térmico que las abrigue y así no hay manera de ahorrar energía. Y más de un 72% son anteriores al CT, a 2006, lo que significa muy ineficientes desde un punto de vista energético. A ellos hay que sumar que más de un 75% de los edificios residenciales no son accesibles y del total de los que tienen 4 plantas o más, alrededor del 40% no tienen ascensor, lo cual indica, ya veis, que terribles condiciones de accesibilidad en nuestras viviendas, de accesibilidad para todos, porque como ya sabéis, todos en algún momento de nuestra vida vamos a requerir de ayuda. Ahí teníamos, perdón, el conjunto de programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social que salieron de este señor que tenéis ahí delante, del 853, porque en el BOE de 6 de octubre de 2021 se publicó este Real Decreto 853/2021, cuyo objetivo es regular los programas de ayuda en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, así como establecer las normas especiales que en realidad se pueden considerar bases reguladoras de todos los programas. ¿Qué objetivos traen estos programas? Pues ahí los tenéis. Primero, impulsar, la implementación de la Agenda Urbana Española y de forma específica la actividad de rehabilitación como pieza clave en la reactivación
del sector de la construcción y, por qué no, también del sector inmobiliario. Segundo, cumplir los principios clave de eficiencia energética, asequibilidad en el acceso a la vivienda, integración de renovables, ciclo de vida, circularidad, etcétera, etcétera. También estos programas atienden a la realidad económica y social de los hogares con especial atención a la problemática social de la pobreza energética y, bueno, pues una panoplia que tenéis ahí delante y en la que tampoco es necesario pararse demasiado. Estos son los 6 programas de ayudas de este Real Decreto y ahí tenéis el 4, es el que vamos a hablar hoy, programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Así resultarán subvencionables las actuaciones que se marquen en alguno de ellos, pero convocatoria creemos que esta es la última bajo el paraguas de este Real Decreto. ¿Cuál suele ser el recorrido de las ayudas? Pues ahí lo tenéis. Se transpone una directiva europea en un Real Decreto nacional. Hay una discusión, acuerdo y convenio con las comunidades autónomas en cuanto a las bases, a cómo se pueden derivar esas bases en las convocatorias y sobre todo los presupuestos asignados. Se publica la convocatoria, se solicitan las ayudas, hay unas revisiones y requerimientos, hay una resolución y luego una ejecución y justificación. Y a partir de ahí se produce esa mejoría del parque edificado y de nuestras viviendas que incide, como hemos dicho, en nuestra calidad de vida. Acercando un poquito más el zoom, eh, estos son los plazos en los que nos vamos a mover, diferentes tipos de pasos, de plazos. Lo primero es que aquí arriba, en realidad, debería decir publicación de la convocatoria, porque el plazo de solicitud no empieza con las bases, empieza con la convocatoria. Bueno, pues ese plazo, el primero, el de solicitud, eh, es aquel en el que la convocatoria está abierta para recibir precisamente eso, nuestras solicitudes, ¿no? En procedimientos de concesión por concurrencia competitiva, como es este, el plazo de solicitud está abierto durante toda la vigencia del programa. Solo se cierra si se agota, obviamente, presupuesto, los fondos disponibles. El plazo de resolución, pues una vez que se ha presentado esta solicitud, es el plazo máximo que tiene el organismo que las concede, en este caso el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, para notificar la resolución. Según eh, la ley gallega de suelo, perdón, el plazo máximo es de 6 meses, aunque lo cierto es que los fondos Next Generation lo han reducido a 3, por eso a veces el IGUS anda tan apurado, ¿no? Si pasado ese plazo no se ha recibido notificación, lo cierto es que habría que entenderla por desestimada, por silencio administrativo negativo, pero yo no lo vería desde este punto de vista porque simplemente es que se están retrasando. Eso es lo que ha ocurrido durante estos 3 últimos años, ¿no? Plazo del requerimiento. Es posible que debamos subsanar errores en la documentación de la solicitud o incluso que tengamos que completarla porque nos hemos podido olvidar de algo, ¿no? En este caso, el órgano nos concede un plazo de 10 días, ¿eh? De 10 días para subsanar. Luego viene el plazo de ejecución, entre la concesión y la ejecución, que es el plazo que tienen los destinatarios de la ayuda para finalizar la ejecución de esas actuaciones. Empieza a contar siempre desde que notifican la resolución de la concesión y varía para cada convocatoria en función del tipo de actuación que se ha subvencionado. En este caso, son 12 meses, ¿no? Incluso a veces fija una fecha límite. Y por último, el plazo de justificación, ¿no? Desde que hemos acabado de ejecutar hasta que justificamos la ayuda, ¿no? Bueno, pues se trata del plazo para entregar toda esa documentación justificativa de las actuaciones realizadas, informes, auditorías, certificados de estado final, etcétera, etcétera. Generalmente empieza a contar desde el fin de plazo de ejecución, de lo que podríamos denominar un CFO si es el caso. Y normalmente suele andar por los 3 meses. En este caso va a ser así. Bueno, pues a continuación voy a describir brevemente las características principales de este programa de ayuda, aunque, aunque la información que se considera oficial y a la que os tenéis que atener es a todos los efectos la publicada en la resolución del DOGA de 29 de abril por el que se convoca eh, las ayudas para el año 2025, pero siempre de acuerdo a las bases reguladoras del 853. Aquí lo tenemos. No os lo dije, pero por favor, no me hagáis llegar vuestras inquietudes a través del chat porque eso es un lío. A través del apartado de preguntas y respuestas, si soy capaz, pues procuraré solventar vuestras dudas, ¿no?
Aquí tenemos la resolución que acabo de citar y que tiene por objeto convocar el programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, previsto en ese Real Decreto para a la anualidad 2025, pero con un carácter plurianual. Bueno, la concesión de estas ayudas se tramitará por el procedimiento de concurrencia no competitiva que ya conocéis todos, porque todos estos años ha sido el mismo, ¿no? Hasta agotar el crédito disponible previsto en la convocatoria, lo que significa que, cumpliendo los requisitos, solo influye el orden de presentación para obtener la ayuda. Esto supone que los solicitantes más rápidos serán los que puedan acceder a la ayuda. Sin embargo, no solo hay que presentarlo lo antes posible, sino que lo más importante es hacerlo bien. Porque, como acabamos de ver, si la documentación está incorrecta o incompleta, seguramente realizarán un requerimiento de subsanación, lo que nos hará perder nuestro puesto en esa lista de orden de prioridades para la concurrencia no competitiva. Por eso es tan importante siempre conocer los reales decretos antes de que se publiquen las convocatorias, porque nos permiten conocer los requisitos y además nos dan una idea de la documentación necesaria para justificarlos. Y así, una vez salen las convocatorias, estaremos absolutamente preparados para ser los primeros y no ser solo los primeros, sino que ser los primeros y hacerlo realmente bien. ¿Vale? Bueno, los objetivos de este es un programa modesto. Y aunque uno de los requisitos puede ser el 30% del ahorro, lo cierto es que, como es un programa modesto, el objetivo solo es renovar las viviendas con cierta mejora de eficiencia energética, como vamos a ver a lo largo de hoy. Estas son las cifras de esta convocatoria de este año, casi 2.200.000 euros distribuidos de esa forma que tenéis ahí en estas dos anualidades, ¿no? Porque no todo se va a poder ejecutar, como podéis entender. Ahora aún está los 2 meses de solicitudes, los 3 meses de resoluciones, las ejecuciones, no todo va a poder entrar en este año. Bueno, los plazos. Bien, el plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses, comenzando a contarse una vez transcurridos 5 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOGA. Bien, en principio, el plazo empieza eh, a las 0 horas del 8 de julio de 2025, ¿no? Contando estos 5 días hábiles. Pero también es cierto que en el portal web en el que se realizan las solicitudes, dice que está abierto desde las 0 horas del 8 de julio hasta las 24, perdón, desde las 0 horas del 8 de mayo hasta las 24 del 8 de julio. Y sin ser yo un especialista, ahí me sale 2 meses y un día, no me sale 2 meses, ¿no? Entonces, estad atentos a ver qué plazo marca exactamente, digo, la web en la que se solicitan las ayudas. Como ya dije, tienen 3 meses para resolver las actuaciones, un plazo de ejecución de 12 y la justificación, una vez ejecutadas, de 3 meses. Beneficiarios. Bueno, las bases reguladoras y la convocatoria recogen una serie de requisitos básicos que deben cumplirse para optar a las ayudas. Los hay para los beneficiarios, para los edificios, para las actuaciones y vamos a intentar ir desgranándolos, ¿no? Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas propietarias, las usufructuarias o las arrendatarias de viviendas. Ahí lo tenéis, ninguna duda. Requisitos. Bueno, la verdad es que son por todos conocidos. El primero, tener el domicilio habitual y permanente en la vivienda en el momento de solicitar la ayuda. Por supuesto, destinar la ayuda al pago de las actuaciones. Tercero, ejecutar las actuaciones subvencionadas dentro de esos plazos y cumpliendo las condiciones. Justificar la ejecución de las actuaciones, pues presentando todos los documentos señalados en las bases reguladoras y en la resolución, someterse a todas las actuaciones de comprobación e inspección que el IGUS considere pertinente durante el proceso, facilitar también toda la documentación que no sea requerida, comunicar la alteración de las condiciones si fuera el caso, recaudar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de los datos, conservar los documentos justificativos, incluso
Los electrónicos, yo os diría que 5 años. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, cumplir con los requisitos que figuren en el manual de imagen y todas aquellas obligaciones que se deriven de las bases reguladoras y de esta resolución. La verdad es que son, bueno, son cuestiones administrativas a las que hay que estar atento, pero no requieren de mayor problema. Bueno, eh, ¿qué edificios pueden optar a estas ayudas? Pues en este caso, viviendas individuales. Y además este es uno de los pocos cambios que hay en la convocatoria de este año. Han incluido la palabra individual. Se ve que a veces la gente se confundía, ¿no? Viviendas individuales, de en cualquiera de los tipos, ya sean unifamiliares o viviendas pertenecientes a edificios plurifamiliares. Estos son las que pueden optar. ¿Qué requisitos? Bueno, pues el primero, ser, ya lo he dicho en realidad, ¿no? Ser el domicilio habitual y permanente de los beneficiarios, contar previamente con un certificado de eficiencia energética de la vivienda en el estado actual previo a lo que pretendemos mejorar, previo a esas actuaciones, y tener una referencia catastral diferenciada, de manera que no van a conceder más de una ayuda por vivienda a una misma referencia catastral en cada convocatoria. Muy importante. Actuaciones subvencionables. Pues lo primero que os diría es que son actuaciones subvencionables aquellas que cumplen los requisitos. Esto es lo más sencillo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es una línea de ayudas modesta, eh, os diría que las actuaciones posibles, siempre que cumplan esos requisitos, pues van a ser cambios de ventanas, mejora del aislamiento, sustitución de una caldera. De hecho, se la denomina vulgarmente la ayuda de las ventanas, ¿no? Eso ya lo sabéis todos. Requisitos de las actuaciones. En ese primer globo es uno de esos tres. Primero, conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos el 7%, o, ya digo que es uno de ellos, o conseguir una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%, o, si estamos actuando, modificando, sustituyendo elementos constructivos de la envolvente, llega con cumplir los valores límite de transmitancia y permeabilidad al aire de la sección H1 del DBH. Además de una de estas tres, las que tenéis ahí abajo, por supuesto, todas las actuaciones deben cumplir con la normativa vigente que sea de aplicación y contar también con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas requeridas. Las actuaciones no pueden estar iniciadas antes del 1 de febrero de 2020 ni estar finalizadas. Disculpadme, estaba mirando si había alguna pregunta, no, ni estar finalizadas en el momento de la publicación de esta convocatoria. Y lo último, ¿no? La actuación debe tener un coste igual o superior a 1.000 euros por vivienda. Por debajo de ese coste no se permite, no nos la van a otorgar, ¿no? Cuantías subvencionables, ya os dije que era un programa de ayudas modesto, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. El importe de la subvención será del 40% del coste de las actuaciones con un límite, con un tope máximo de 3.000 euros por vivienda. Bueno, ¿qué costes son elegibles o qué costes podemos incluir? Pues por supuesto, el coste de ejecutar las obras, pero también los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción del proyecto o de la memoria justificativa, informes técnicos, los certificados necesarios y también los gastos derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales similares, siempre que estén o seamos capaces de justificarlos debidamente. No se consideran subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, impuestos o tributos, pero, como ya sabéis de otros casos, el IVA podría ser subvencionable siempre y cuando no sea susceptible de recuperación o compensación. Lo tenéis ahí abajo. Muy importante, no serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil. Ahora bien, y esto la verdad es que importa más para otro tipo de programas, pero es importante que lo sepáis. En aquellas actuaciones en las que se sustituyan calderas existentes por calderas de gas natural de mayor eficiencia, obviamente, seguimos manteniendo el origen fósiles, pues entonces su coste no se puede incluir dentro de la inversión subvencionable, pero sí se puede tener en cuenta su incidencia en la reducción del consumo de energía primaria de cara a alcanzar esos porcentajes de ahorro que nos piden. Y esto es muy interesante.
La tramitación. Vamos a echar un vistazo a algunas casuísticas de tramitación, ¿no? Bueno, primera y muy interesante, que hace 3 o 4 años no se recogía y luego ha ido apareciendo, ¿no? No será necesario aportar aquella documentación que ya hayamos presentado anteriormente ante cualquier administración que haya presentado el solicitante, ¿no? El posible beneficiario. En este caso, los interesados con indicar en qué momento y ante qué órgano se presentaron dichos documentos, pues ya entre administraciones son recabados de una forma corporativa o mediante consulta entre ellos, ¿no? Esto la verdad es que está bastante bien. No nos vamos a parar en cuestiones administrativas, ya sabéis que la solicitud lleva unos datos y declaraciones del solicitante, por supuesto también los del edificio de vivienda. A nosotros lo que nos interesa es que hay un proyecto por el medio y unos certificados de eficiencia energética. También hay comprobaciones de datos y, por supuesto, cuantos datos, documentos y aclaraciones resultaran necesarias para su tramitación, para su otorgación, tramitación y resolución. Bueno, este recorrido lo sabéis de memoria, ¿no? Una vez presentada la solicitud, si no reuniera los requisitos, porque hemos tenido algún despiste, hemos cometido algún pequeño error, nos van a dar 10 días para subsanar. Tras comprobar que todo está correctamente, emiten un informe sobre el cumplimiento y se eleva la propuesta de resolución. Como hemos visto, tienen 3 meses para resolver y notificar. Si se requiriera proyecto a posteriori, bueno, pues se puede dictar una resolución condicionada a presentarlo también dentro de un plazo de 3 meses. Y nosotros tenemos 10 días hábiles para su aceptación, aunque en realidad este no es un requisito absolutamente necesario. Es muy importante hacer caso a la resolución estimatoria porque es contractual y ya nos indica, lo tenéis ahí, la persona beneficiaria, las actuaciones subvencionables, el coste elegible, la cuantía de la subvención concedida, las condiciones que se darán cumplir para la ejecución de la obra, su plazo de finalización y su justificación. Así que muy interesante. Pérdida y reintegro. Bueno, pues este es un caso que se puede dar si nosotros y nuestros clientes no somos un poco puntillosos a la hora de llevar todo ordenadamente. Bueno, pues podría ser causa de pérdida y reintegro el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios. Antes las hemos visto. También el cumplimiento de los requisitos de las actuaciones. La falta de comunicación de cualquier modificación respecto a las condiciones bajo las que se otorgó esa ayuda y el cumplimiento o la falsedad en las condiciones requeridas para el otorgamiento o el cumplimiento de cualquier otra exigencia recogida en las bases reguladoras y yo diría también en esta resolución. Vale. Como todas estas llamadas peligrosísimas que meto ahí abajo así como en rojito, la pérdida del derecho a la percepción acarrea el reintegro de aquellas cantidades que ya hubiéramos percibido, ojo. Y ojo, porque no solo lo que dice ahí, sino que además esas cantidades se verán incrementadas con los intereses de demora. Así que mucho ojo con cometer errores que nos lleven a la pérdida y al reintegro. Compatibilidad de las ayudas. Bueno, pues las ayudas de este programa serán compatibles con cualquier otra ayuda pública para el mismo objeto siempre que no se supere el coste total y que, bueno, que no sea para exactamente las mismas obras y que la regulación de esas otras ayudas también permita la compatibilidad con estas. Si en el edificio en el que a lo mejor estamos solicitando la ayuda para una vivienda ya había de otra índole, nos va a interesar, o ya las hemos solicitado el año pasado, nos van a interesar esas otras dos compatibilidades. Y es que las de este programa es compatible con la rehabilitación a nivel de barrios y con el de rehabilitación de edificios, siempre y cuando, obviamente, no subvencionemos el mismo coste, o sea, la misma actuación. Y las ayudas del programa a la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyectos son compatibles con todas ellas, con las de vivienda, las de edificio y las de barrio. Proyecto. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca del proyecto, porque, como ya sabéis, ahí lo tenéis, se nos pide proyecto de la actuación a realizar, suscrito por persona técnica titulada competente o, en su caso, memoria justificativa de la actuación. Bueno, lo que dice el IGUS es que puede servir una memoria para justificar la subvención, si bien tal vez no sea suficiente esa memoria para solicitar la licencia de obras. Lo que yo os digo es que el CTE
como ya sabéis, se aplica a edificios nuevos, salvo aquellos de escasa entidad constructiva, así como a todas las intervenciones en los edificios existentes, lo que implica reformas, ampliaciones y cambios de uso, quedando solo fuera del ámbito de aplicación las obras de mantenimiento. Bueno, pues para todas esas obras incluidas dentro del ámbito de aplicación del CT se requiere proyecto, porque cada vez que el CT cita edificio, edificación, se está refiriendo a todas esas obras que están dentro de su ámbito de aplicación, igual que ocurre con la LOE. Y entonces, todas las reformas que superen el nivel de mantenimiento requieren ser tramitadas municipalmente con proyecto. Certificados de eficiencia energética. Bueno, lo cierto, voy a empezar, bueno, con una cautela, y es que en caso de que exista un certificado de eficiencia energética del edificio o de la vivienda, el técnico redactor podrá realizar uno nuevo si considera que el existente no se ajusta a la realidad o si es necesario para poder utilizar con el mismo programa informático con el que vamos a valorar las actuaciones y el estado final, ¿vale? Esto es importante, que esto se pregunta muchas veces. Eh, La resolución nos solicita certificados a lo largo de la misma en 3 veces, ¿no? Obviamente. El de estado actual, luego, como dice ahí, el de estado final y luego una vez realizadas las actuaciones. Lo cierto es que se ha inventado una jerga. Entonces, para que nadie se pueda confundir, estos son los 3 tipos de certificado que recoge la normativa vigente. Y vamos a ver cuáles son y de qué se tratan. El primero, el certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado inicial. Este es el que ya tiene que tener de antemano para poder comparar, ¿vale? Y se denomina certificado de estado inicial. Luego está un segundo certificado del edificio alcanzado en proyecto, denominado certificado energético de proyecto. Este es el que ellos, aquí, le llaman de estado final, que no es estado final, es el de proyecto. Es decir, qué queremos ejecutar y qué mejoras alcanza. Es el que se compara para ver si cumplimos los requisitos. Y por último está el tercero, certificado de eficiencia energética de obra terminada. Ya hemos ejecutado y hay que comprobar que aquella previsión de ahorros o de cumplimiento se sigue dando una vez ejecutado, porque a veces durante la ejecución hay pequeñas variaciones. Pues estos son los 3 tipos. Inicial, el que hay que tener previamente realizado, ya es un requisito de la vivienda. El de proyecto, este es el que se adjunta con la solicitud porque comparado con el inicial nos permite demostrar que estamos cumpliendo con los ahorros. Y al final, después de ejecutado, este también se compara con el inicial para ver que seguimos manteniendo esos porcentajes de ahorro que nos permiten cumplir con los requisitos. ¿Cómo se van a verificar los requisitos? Bueno, pues por comparación entre los certificados, como acabo de decir, de estado inicial y de proyecto, realizados ambos con el mismo programa reconocido de certificación, emitidos por técnicos competentes, cumpliendo, por supuesto, lo establecido en el Real Decreto 390/2021, que es la disposición legal vigente y que regula las certificaciones energéticas. El del estado actual debe estar registrado en el órgano competente y los de estado inicial y de proyecto deben ser comparables. Así pues, la envolvente será idéntica en ambos, porque si no, no podrían ser comparados el de estado inicial y el de proyecto. Decir también que no llega con adjuntar solo la etiqueta, ni siquiera llega con adjuntar los PDFs completos, hay que adjuntar también los archivos digitales XML, etc., etc., para que puedan revisar, si es el caso, correctamente el cumplimiento. El certificado de eficiencia energética hay que adjuntarlo, incluso aunque no fuera de aplicación según su normativa. Hay que adjuntarlo simplemente porque es un requisito de este programa de ayudas. Llegado a registrar, bueno, pues el Real Decreto 390/2021, en el artículo 2 de definiciones, indica las certificaciones y certificados a realizar. Los acabamos de ver, esos 3, entre los que se encuentran, pues ya hemos visto el de proyecto, el de obra terminada y el de edificio existente. Y más adelante,
en su artículo 6.6 explica que para que un certificado tenga validez debe estar registrado. Así que, tanto si nos parece que tiene mucha lógica como poca, todos los certificados deben de estar registrados. Todos. Vamos a ver. Si se presenta una duda de César, si se presenta proyecto para solicitud de licencia, implica dirección de obra e dirección de ejecución. Non. Vamos a ver. Eh, a necesidade de determinados axentes durante a obra, é dicir, de que haxa dirección de obra e dirección de execución da obra, non depende do concello. É dicir, o concello pode pedir máis, menos, pero a nosa responsabilidade depende da LOE. Se esta é unha obra de edificación, se esta é unha obra de edificación, ten que ter os dous axentes, o director de obra e o director de execución da obra. Se non é unha obra de edificación e é unha obra ordinaria, que a maioría deles, as que das obras que imos executar baixo o paraugas destas axudas vai ser probablemente obra ordinaria, chega cun só deles, co director de obra. É dicir, nós seremos os directores da obra cumprindo con toda a dirección facultativa, é dicir, coas funcións da dirección da obra e coas funcións da dirección da execución da obra. Si no he entendido mal, de los 3 certificados energéticos solamente hay que registrar en el Registro General de Certificados el final. Bueno, lo acabo de explicar. Por ley, por decirlo así, según el decreto 390/2021, siempre tendrían que estar todos registrados. Lo que nos ha dicho la resolución es que eh, el de comparar, que es el que es firme, o sea, el de estado inicial, nos lo piden registrado. La resolución no dice nada más. Es decir, por ahora da a entender que el de proyecto no lo exigen registrado. Para solicitar la ayuda, efectivamente, la resolución dice que puede ser suficiente con una memoria técnica y más o menos en algún apartado, ya veis que las obras, es decir, sustituir unas ventanas no requiere tampoco de una documentación excesiva. Puede ser para solicitar la ayuda, puede ser suficiente la memoria técnica, ¿vale? ¿Puedo hacer una mejora de envolvente de fachada en donde mejoro la transmitancia, alcanzo los porcentajes exigidos para la ayuda, pero no llego a los valores exigidos por el H1? Pues esto ya, ya es teoría pura, ¿no? Podría ser que alcanzáramos el ahorro y no llegáramos a los valores. Podría darse, pero recordad que solo no nos van a exigir tanto. Para la ayuda, para que nos concedan la ayuda, llega con cumplir uno de esos 3 apartados. Según el tipo de obra, lo cierto es que el proyecto, a la hora de solicitar licencia, o con nuestra o cualquier otro tipo de título, si tuviera, dada su naturaleza, que cumplir también con el DBH1, habría que justificarlo. Porque una cosa hay que distinguir 2 tipos de requisitos. Los requisitos para cumplir con la ayuda y que nos la puedan conceder, y luego, dependiendo del tipo de actuación, los requisitos para que nos concedan la licencia, que es cumplir la normativa vigente que le corresponda. Entonces, son 2 cosas diferentes, ¿eh? Si vamos a entrar en normativa vigente, pues será esta y mucha otra, no solo la de energía. A veces podemos estar afectando otros sistemas constructivos, ¿vale? En obras más amplias es obvio que, por un lado, tiene los requisitos energéticos de la ayuda y luego están los requisitos energéticos de la licencia, que normalmente la sobrepasan. A ver, que no avanza. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo se verifican los requisitos? Bueno, me vais a permitir, pero esta V de global, no soy responsable. Yo esto lo saqué, este gráfico lo he sacado de un curso y luego me di cuenta que arrastraba ahí una V terrible, ¿no? Bueno, ¿cómo se calculan? Es muy sencillo, lo tenéis ahí. Reducción de consumo. Uno menos. Uno menos. Consumo de proyecto dividido consumo de estado inicial. Así que aquí tenemos consumo de proyecto 161,8. Aquí está. Dividido consumo de estado inicial, que lo teníamos aquí. Todo ello se resta al 1.
esta división es 0,35, 1 menos 0,35 y nos da un 65% de ahorro en el consumo de energía primaria no renovable. Es así de sencillos estos cálculos para justificar, son así de sencillos, ¿vale? Y ya veis, y ahí encima hay una mejoría de 2 letras, en este caso, que era el que estaba ahí. Técnico competente. Hoy no os voy a dar una respuesta priorística única, pero bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no?, de cómo va esto. Dice, proyecto de la actuación a realizar suscrito por técnico competente, por persona técnica titulada competente. Bueno, si fuera una obra de edificación, una obra LOE de edificación, al estar hablando de uso residencial, el único proyectista competente sería el arquitecto, si las actuaciones fueran obra de edificación según la LOE. La mayoría de ellas, por no decir todas, no van a ser obras LOE, van a ser obras ordinarias. Bueno, ahí, ¿qué quiere decir? Que el límite entre obra ordinaria y obra LOE es aquel que altera la configuración arquitectónica de los edificios. Bueno, si se altera la configuración arquitectónica de los edificios, es una obra LOE y nosotros somos los únicos proyectistas que permite la ley. Si no se altera la configuración arquitectónica, tal vez podrían entrar a proyectar, por ejemplo, una sustitución de ventanas, un arquitecto técnico. De todas maneras, debemos tener claro que la jurisprudencia ha establecido la doctrina absolutamente inequívoca de que se altera la configuración arquitectónica cuando se afecta a elementos estructurales resistentes, a la configuración de la edificación y a las instalaciones de servicio común, ampliando el concepto de configuración arquitectónica cuando se creía que solo se refería al volumen, a la envolvente, a la fachada o a aquellos elementos distintivos principales que le dotaban de identidad al edificio, ¿no? Ahora se ha ampliado el concepto de configuración arquitectónica. Como decía, ¿no?, aquellas obras de reforma, acondicionamiento, reparación y conservación que alteran las condiciones estructurales, funcionales y formales de lo edificado ni afecten a elementos o partes objeto de protección. En este caso es arquitecto, por ahí, por debajo de ese nivel, el arquitecto técnico también podría realizar esta documentación técnica. Las actuaciones. Vamos a ver, dice Elena. Hola, Elena. Buenos días. Entiendo que las ayudas del edificio que aún no han salido son complementarias a estas, pero los del edificio también engloban las ventanas, según tenía entendido. ¿Acaso es esta ayuda, como has mencionado, las que se denominan de ventanas y hay que solicitar esta y la del edificio al ser complementarias? Bien, Elena. eh, estas ayudas son para todas aquellas actuaciones que cumplan con los requisitos. Como la pasta se agota en 3.000 pavos, pues la gente las está ayudando para obras menores, como la sustitución de ventanas. La otra línea de ayudas, la de rehabilitación a nivel de edificio, ya no se van a convocar este año. Es decir, la convocatoria del año pasado es la última bajo el paraguas de este Real Decreto del 853. No sabemos si en el futuro, porque ya veis que Trump nos está metiendo en un lío de mucho cuidado, en donde la pasta parece que va a tener que ir en otra dirección, no en la dirección del ahorro energético. Entonces, en un futuro, aún así, tal vez haya otras líneas de ayudas. La convocatoria de rehabilitación a nivel de edificio este año ya no saldrá, ni este ni el que viene, prácticamente seguro. No obstante, en esa convocatoria a nivel de edificio también podías incluir las ventanas, porque si las incluías allí ya no las podrías incluir aquí para la misma vivienda, obviamente, pero sí que se podrían haber incluido allí. Es decir, una instalación de SATE y una sustitución de ventanas, por ejemplo, para llegar a los ahorros que nos exigían esos otros programas de ayuda. Creo que espero haberme explicado. Y si no, me volvéis a preguntar. Cuando me líe yo, me volvéis a preguntar. Pero una simple sustitución de ventanas consigue una mejora energética de 2 letras, no. No hay relación entre este ejemplo que os he puesto para mostraros cómo se calculaba una reducción. ¿Pero dónde anda? No, no, no.
Este ejemplo no es de una sustitución de ventanas, es decir, no, una sustitución de ventanas no está, no tiene por qué, en absoluto, va a mejorar dos letras, ¿vale? Era solo un ejemplo para que vierais cómo se calculaban los ahorros. Bueno, esta es la prioridad cuando no es el caso de esta, no es el caso de este programa de ayudas, pero en otros programas hay muchos tipos de obras. Bueno, pues este es el orden en el que debemos de realizar las actuaciones. Bueno, primero, se debe reducir la demanda, es decir, lo tenéis ahí, es decir, aislar el edificio, porque así evitamos pérdidas de calor a través de fachadas, cubiertas y ventanas. Por lo tanto, de esta manera estamos reduciendo el consumo energético necesario para mantener el calor en invierno y para, y evitamos que entre calor exterior en la vivienda en verano. Además, con una mejora de la envolvente, además podemos reparar posibles problemas de filtraciones o fisuras de acabados o revestimientos de fachada debidos a elementos constructivos, al paso del tiempo o a la falta de mantenimiento. Después, estamos ese punto 2, después de conseguir una envolvente eficiente, podemos continuar con el relevo de las instalaciones de calefacción y o agua caliente sanitaria por otras que consuman menos. Fijaros que no sería en absoluto óptimo cambiar antes las instalaciones para reducir el consumo manteniendo las pérdidas de calor existentes a través de la envolvente. Sería absolutamente absurdo. Por otro lado, si adecuamos la instalación a la demanda que tenemos antes de aislar para reducirla, estaríamos colocando instalaciones sobredimensionadas a las futuras y reales necesidades. Y por último, pues tenemos que procurar utilizar energías que dañen el medio ambiente lo menos posible e instalar sistemas que utilicen renovables, evitando la dependencia de energías que no se produzcan, a poder ser, en nuestra zona y apostando por aprovechar los recursos naturales que tenemos. Bueno, vamos a ver unas cuantas utilidades, porque el proyecto Rehabilitación Ciudadana, que si habéis seguido la web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación ya sabéis cuál es, ha permitido, gracias a un trabajo en equipo entre la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, elaborar materiales de difusión en diferentes formatos para responder de forma sencilla y rigurosa a las dudas, preocupaciones y necesidades de la población y de la ciudadanía respecto a sus edificios, conectándose además con esas exigencias europeas en materia de rehabilitación para llevar a cabo un proceso con garantías. Esto, que ya lo conocéis, pues es la Guía Vecinal de Rehabilitación, que con un contenido muy didáctico, redactado en un lenguaje cercano y sin abundar en normativas, leyes y cuestiones excesivamente técnicas, pues trata de ser práctico al abordar la visión general de la rehabilitación de edificios de viviendas. ¿Vale? Hubo un segundo documento, lo tenéis ahí, en el que, bueno, este fructificó tras unos 13 encuentros en torno a la guía vecinal de rehabilitación, que llegaron a dar voz a más de 400 personas, se redactó este documento, cuyo título es exactamente Rehabilitación Ciudadana, propuestas a las administraciones públicas. En él el desconocimiento de la población respecto de sus propios edificios se identificó como una de las principales barreras a los procesos rehabilitadores. Y como principal propuesta para superar esta barrera, aportar información global, rigurosa, actualizada y dinámica en un lenguaje accesible, como acabamos de ver en esa guía y en otras que vendrán detrás, utilizando canales cercanos y herramientas adecuadas. La cercanía, según todos nosotros y todas las personas que habitan viviendas, la cercanía en el asesoramiento se considera vital. De ahí que sea muy importante que haya oficinas municipales y oficinas de barrio que puedan asesorar a los vecinos. Y este es un tercer documento muy reciente que presentamos no hace un mes en Madrid, del taller Conoce tu edificio, dale vida a tu barrio, y que se encuadra en el desarrollo de todas estas propuestas, ¿no? Transmitiendo los mensajes clave identificados con esa guía vecinal de rehabilitación. A mayores está este vídeo con más ya de 2.500 visualizaciones, en donde a través de un ejemplo real
de rehabilitación integral recoge las etapas para rehabilitar con garantías. Esto ya lo conoceréis. Hay un tríptico que recoge las ideas fundamentales de esa guía de rehabilitación vecinal. Ahí lo tenéis. También había un tríptico sobre todos los programas de ayuda: barrio, vivienda, barrio, perdón, edificio y vivienda. Ahí lo tenéis. Y por último, obviamente, mostraros la web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación. Cuando hacemos scroll down en la web del colegio, al final aparece una barrita así de un tono azul un poco raro, pero ahí, pinchando en el logo, accedéis a esto, que es la web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación. Todas estas utilidades que acabamos de ver, estas guías y estos trípticos, los podéis encontrar aquí, en este apartado de la web, ¿vale? En publicaciones y utilidades. La jornada de hoy, una vez la podamos eh, poner en abierto, la encontraréis ahí en el apartado de cursos y jornadas, y en el apartado de bases y convocatorias, como sabéis, está siempre toda la información sobre las bases que regulan todas estas convocatorias, como la que hoy estamos viendo. A mayores, ¿eh? A mayores, si vais un poquito más abajo en esta web de la rehabilitación, encontraréis ahí ese documento muy interesante sobre las dudas más recurrentes que nos habéis ido haciendo llegar durante estos 3 años. Yo creo que es un documento muy interesante, ahí está. Y por último, recordaros que hay una línea gratuita de asesoramiento especializado sobre el ahorro de energía y la eficiencia energética. La ruta la tenéis aquí arriba. Si entráis arriba en la web del colegio por profesión, área técnica, asesoramiento, consultas y asesoramiento técnico, tenéis que elegir esta línea de asesoramiento y podéis hacer vuestras consultas, como entiendo que ya sabéis. Y también sabéis, antes de atender vuestras últimas dudas, que si las dudas fueran de tramitación, como nosotros no hemos intermediado en absoluto en la tramitación de vuestras solicitudes, siempre tenéis estos canales para hacer llegar al IGUS vuestras dudas, ¿vale? Y vamos a ver aquí con las últimas. Entonces, las ayudas que se estimaban hasta 2026 de las Next Generation para la rehabilitación de eficiencia energética se han acabado este año pasado. A ver, el presupuesto se agotó en la convocatoria del año pasado, pero os voy a decir por qué. Porque no se podía guardar dinero para este año. Tú imagínate que yo tengo que rehabilitar toda la envolvente de un edificio y sustituir todas sus calderas. La presento dentro de 3 meses, tardan otros 5 en resolver o 3. No entraba en plazo. Era imposible ejecutar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea y las bases reguladoras establecían un plazo máximo, que no sé si es para ejecutar, no sé si es en el verano de 2026, y para justificar a finales del 26. Era imposible que si se convocaban este año se pudieran ejecutar en plazo. Entonces, por eso ya se trasladó todo el presupuesto para las de rehabilitación a nivel de edificio al año pasado, y su última convocatoria fue la del 2024, porque en el 2025 ya nadie podría cumplir y acabarían ejecutando obras que no iban a percibir ayuda porque no las ejecutarían en plazo. Esta es la razón por la que este año ya no hay más ayudas. Y si no hay más preguntas, pues por mi parte he acabado con lo que os quería contar. Espero que os haya sido de ayuda. Creo que probablemente esta haya sido la última charla dentro de las jornadas y coascontas de estos años relativas a los fondos Next Generation, pero nos veremos en otro tipo de cursos y, por supuesto, en los bares. Venga, feliz martes. Chao.